En el corazón palpitante de la Ciudad de México, donde el bullicio nunca duerme, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez se alzaba como un crisol de historias, un lugar donde convergen sueños, despedidas y promesas. Bajo el cielo despejado de un amanecer mexicano, teñido de tonos anaranjados que parecían susurrar esperanza, Saúl Canelo Álvarez, el orgullo de Guadalajara, caminaba con pasos firmes pero discretos hacia la terminal. Vestía una camiseta sencilla, jeans gastados y una gorra que cubría parcialmente su rostro curtido por años de peleas, un intento deliberado de pasar desapercibido. Nadie podría imaginar que este hombre, de apariencia humilde, era el campeón mundial de boxeo, un ícono que había conquistado los cuadriláteros del mundo con puños de acero y un corazón indomable. Canelo, como lo conocía el mundo, no era de los que alardeaban. Su grandeza residía en su silencio, en la calma que precedía a la tormenta. Hoy, su destino era Las Vegas, donde lo esperaba una pelea que prometía ser épica, un choque de titanes que los fanáticos aguardaban con ansias. Pero antes de subir al ring, el destino le tenía preparada una batalla diferente, una que no se libraría con guantes, sino con la fuerza de su carácter y la dignidad de su origen. Canelo siempre había sido un hombre de rituales. Antes de un viaje, se levantaba temprano, cuando el mundo aún dormitaba. En su casa en las afueras de Guadalajara, el aroma del café recién hecho llenaba la cocina, un olor que lo transportaba a su infancia, a los días en que su madre preparaba desayunos humildes pero llenos de amor. Mientras la cafetera burbujeaba, él se sentaba en el porche, escuchando una ranchera suave de Vicente Fernández, dejando que la música lo anclara a su tierra. Era su manera de mantenerse conectado a sus raíces, a ese niño pelirrojo que vendía paletas en las calles para ayudar a su familia. Luego, hacía una rutina ligera de ejercicios, unos estiramientos, un poco de sombra frente a un espejo, sintiendo el ritmo de su cuerpo, ese mismo cuerpo que lo había llevado de los barrios pobres al estrellato mundial. Hoy, mientras empacaba su maleta, revisó su itinerario con la meticulosidad de un estratega. Vuelo a Las Vegas, reuniones con promotores, entrenamientos finales y la pelea que definiría su legado. Todo estaba en orden, o al menos eso creía. Besó la frente de su madre antes de salir, una tradición que nunca rompía, y subió a su camioneta, un vehículo modesto que contrastaba con su fama. Mientras conducía hacia el aeropuerto, con el sol reflejándose en los rascacielos de la Ciudad de México, una sensación de calma lo envolvía. No sabía que, en pocas horas, esa calma sería puesta a prueba por un hombre que no entendía el significado de la palabra respeto. El aeropuerto Benito Juárez era un hervidero de actividad. Los altavoces anunciaban llegadas y salidas, las filas serpenteaban como ríos humanos, y el olor a tacos de canasta se mezclaba con el perfume caro de los viajeros de clase ejecutiva. Canelo, con su maleta de mano y una mochila al hombro, se acercó al mostrador de check-in con la naturalidad de alguien que ha viajado incontables veces. La empleada de la aerolínea, una joven con una sonrisa amable, lo atendió rápidamente, revisando su pasaporte y boleto. «Buen viaje, señor Álvarez», dijo con un guiño, reconociendo su nombre pero respetando su discreción. Canelo le devolvió una sonrisa tímida y se dirigió al área de seguridad, donde la verdadera prueba lo esperaba. Mientras avanzaba, notó las miradas curiosas de algunos viajeros. Un par de adolescentes susurraron entre sí, señalándolo, pero él mantuvo la cabeza baja, acostumbrado a la atención pero prefiriendo la soledad. En su mente, repasaba los movimientos que practicaría en el gimnasio de Las Vegas. Un gancho de izquierda, un uppercut preciso, la danza mortal que lo había hecho invencible. Pero su concentración se rompió cuando, al llegar al punto de control de seguridad, sintió una presencia hostil. Ricardo Méndez, un oficial de seguridad del aeropuerto, estaba de pie junto a la cinta transportadora, con los brazos cruzados y una expresión de desdén. Era un hombre de mediana edad, con un uniforme impecable pero un aire de superioridad que emanaba como un veneno sutil. Ricardo había trabajado en el aeropuerto durante una década, y en ese tiempo había desarrollado un olfato para sospechosos, o al menos eso decía. En realidad, su olfato estaba nublado por prejuicios. Le disgustaban los viajeros que no encajaban en su idea de respeto, los que vestían ropa sencilla,
los que hablaban con acentos de pueblo, los que, como Canelo, parecían venir de un mundo que él despreciaba. Cuando vio a Canelo acercarse, con su gorra ladeada y su maleta gastada, algo en su interior se encendió. Este tipo no pertenece aquí, pensó, sin saber que estaba a punto de cometer el error más grande de su carrera. Canelo, ajeno a los pensamientos de Ricardo, colocó su mochila y maleta en la bandeja de plástico, quitándose el cinturón y los zapatos con la eficiencia de alguien que conoce el drill. Pero antes de que pudiera avanzar hacia el detector de metales, Ricardo levantó una mano. «Oye tú», dijo con un tono que cortaba como navaja, «pásate por aquí. Vamos a revisar tus cosas». Canelo lo miró, sorprendido pero calmado. «Claro, oficial», respondió. Su voz baja pero firme. Había enfrentado oponentes más intimidantes en el ring y no iba a dejarse perturbar por un guardia con complejo de autoridad. Ricardo, sin embargo, tomó la respuesta como un desafío. Abrió la maleta de Canelo con movimientos exagerados, como si esperara encontrar un arsenal. Sacó una camiseta, un par de guantes de boxeo, un rosario envuelto en una bolsa de terciopelo. «¿Qué es esto?», preguntó, sosteniendo el rosario como si fuera evidencia de un crimen. Canelo frunció el ceño, pero mantuvo la compostura. «Es un rosario, señor. Lo llevo por mi madre». Ricardo soltó una risa seca, dejando el rosario a un lado con desdén. «¿Y estos guantes? ¿Piensas pelear en el avión o qué?». La pregunta estaba cargada de sarcasmo, y algunos viajeros cercanos giraron la cabeza, incómodos. Canelo respiró hondo, sintiendo una chispa de irritación. «Soy boxeador profesional. Esos son para entrenar». Ricardo arqueó una ceja, claramente incrédulo. «¿Boxeador profesional?». «Sí, claro. A ver, tu identificación». Canelo sacó su pasaporte y una credencial de la AMB, Asociación Mundial de Boxeo, que lo identificaba como campeón vigente. Ricardo los tomó, examinándolos con una lentitud deliberada, como si buscara un error. «Saúl Álvarez», leyó en voz alta, pronunciando el nombre con un tono burlón. «¿A dónde vas con tanto apuro, Saúl?». El uso de su nombre de pila era intencionalmente irrespetuoso, un intento de rebajarlo. Canelo, entrenado para mantener la cabeza fría bajo presión, respondió con calma: «A Las Vegas, por trabajo». Ricardo soltó un bufido. «¿Trabajo? ¿Qué clase de trabajo? Porque no pareces de los que viajan en primera clase». La insinuación era clara y el aire se cargó de tensión. Algunos viajeros en la fila comenzaron a murmurar, y una mujer joven, que había reconocido a Canelo, sacó su teléfono discretamente y empezó a grabar. Canelo sintió el peso de las palabras de Ricardo, no porque dudara de sí mismo, sino porque reconocía el tono. Era el mismo tono que había escuchado de niño, cuando los ricos lo miraban con desprecio por vender paletas en la calle. Era el tono de alguien que veía su piel morena, su ropa sencilla, y asumía que no valía nada. Pero Canelo no era ese niño asustado. Era un hombre que había enfrentado a los mejores del mundo y salido victorioso. «Soy boxeador», repitió, su voz ahora más firme. «Voy a una pelea. Todo está en orden con mis documentos». Ricardo, lejos de ceder, dio un paso más cerca, invadiendo su espacio personal. «Aquí no me importa quién dices que eres. Si no me gusta tu actitud, no subes a ese avión. ¿Entendiste?». La amenaza era clara, y el ambiente se volvió opresivo. Los demás oficiales de seguridad, aunque incómodos, no intervinieron. Ricardo era conocido por su temperamento, y nadie quería meterse en problemas. En ese momento, Canelo tuvo que decidir. Podría haber elevado la voz, usar su fama para poner a Ricardo en su lugar, pero eso no era su estilo. En el ring siempre había ganado con inteligencia, no con impulsos, así que asintió, manteniendo la mirada fija en Ricardo. «Haga lo que tenga que hacer, oficial, pero mis cosas están en regla». Ricardo, interpretando la calma de Canelo como debilidad, decidió doblar la apuesta. «A un lado», ordenó, señalando una mesa de metal apartada del área principal de seguridad. «Vamos a hacer una revisión completa, y si encuentro algo raro, vas a tener problemas». Canelo obedeció, no por miedo, sino porque sabía que resistirse solo complicaría las cosas. Mientras caminaba hacia la mesa, sintió las miradas de los demás viajeros, algunos curiosos, otros compasivos. La mujer que grababa se acercó un poco más, susurrando a su amiga: «Es Canelo,
¿Cómo se atreve este tipo? La revisión fue un espectáculo humillante. Ricardo vació la maleta de Canelo, esparciendo sus pertenencias sobre la mesa como si fueran basura. Una botella de agua, un par de calcetines, un libro sobre estrategia de boxeo que Canelo leía en sus ratos libres. Cada objeto era examinado con una lentitud exasperante, acompañado de comentarios despectivos. ¿Esto es todo lo que traes? ¿No que eres boxeador famoso?, dijo Ricardo, sosteniendo una sudadera vieja. Canelo, sentado en la silla de metal, mantuvo las manos cruzadas, su rostro impasible. Pero en su interior, la indignación crecía. No era solo el trato injusto, era la sensación de ser reducido a nada, de ser juzgado por su apariencia y no por quién era. Pensó en su familia, en las veces que su padre le dijo: «Mijo, nunca dejes que te pisoteen, pero tampoco bajes a su nivel». Esas palabras lo anclaron, le dieron fuerza para no explotar. Mientras Ricardo continuaba su farsa, un hombre en la fila, un fanático del boxeo que había reconocido a Canelo, decidió intervenir. Era un tipo robusto, con una camiseta del Club América, que no podía creer lo que veía. «Oye, amigo», le dijo a otro oficial de seguridad, «ese es Canelo Álvarez, el campeón mundial. ¿Por qué lo están tratando así?». El oficial, un joven nervioso, se encogió de hombros, claramente incómodo. «Órdenes del jefe», murmuró, señalando a Ricardo. El fanático, indignado, alzó la voz. «Esto es una vergüenza. Es Canelo, el orgullo de México». Sus palabras resonaron, atrayendo más atención. Otros viajeros comenzaron a susurrar, y la mujer que grababa se acercó al fanático, mostrándole el video. «Ya lo subí a Twitter», dijo. «Esto se va a hacer viral». Ricardo, al notar el alboroto, se giró con una mueca. «Silencio», gritó, pero su autoridad empezaba a desmoronarse. El fanático no se calló. «Déjenlo en paz. Es una leyenda, no un delincuente». La tensión era palpable, y Canelo, aunque agradecido por el apoyo, levantó una mano para calmar al hombre. «Tranquilo, amigo. Todo bien», dijo, aunque sus ojos decían lo contrario. No quería que la situación escalara más, no por él, sino por los demás pasajeros que podrían verse afectados. Pero el fanático no estaba dispuesto a rendirse. Se acercó a un supervisor de la aerolínea, un hombre de traje que pasaba por allí, y le explicó la situación. El supervisor, al escuchar el nombre de Canelo, abrió los ojos como platos. «¿Canelo Álvarez? ¿El boxeador?». Corrió hacia el área de seguridad, donde Ricardo seguía revisando la maleta con una obstinación casi teatral. El supervisor, cuyo gafete lo identificaba como Gerardo López, se acercó con una mezcla de cortesía y urgencia. «Oficial Méndez, ¿cuál es el problema aquí?», preguntó. Ricardo, sin inmutarse, respondió: «Este pasajero está bajo revisión. Podría ser una amenaza». Gerardo frunció el ceño, mirando a Canelo, quien permanecía sentado con una calma que contrastaba con la agresividad de Ricardo. «Señor Álvarez, ¿me permite su boleto y pasaporte?». Canelo se los entregó, y Gerardo los revisó rápidamente. «Todo está en orden», dijo, devolviéndoselos. «No hay razón para retenerlo más tiempo. Su vuelo está a punto de cerrar la puerta». Ricardo, furioso por la intervención, intentó protestar. «No he terminado. Podría haber algo en su equipaje», pero Gerardo lo cortó. «Oficial, si no hay evidencia concreta, debe dejarlo pasar. Esto es una pérdida de tiempo». Canelo, al ver que la situación se resolvía, recogió sus pertenencias con movimientos precisos, como si estuviera en el ring, calculando cada paso. Miró a Ricardo a los ojos, no con odio, sino con una intensidad que decía: «Sé quién eres, y no lo olvidaré». Luego, agradeció a Gerardo y al fanático con un apretón de manos. «Gracias, compa», le dijo al fanático, quien sonrió como si acabara de ganar la lotería. La mujer que grababa se acercó tímidamente. «Señor Canelo, siento mucho esto. Ya lo publiqué en redes. Esto no se queda así». Canelo asintió, agradecido pero agotado. «Gracias, pero ahora solo quiero subir a mi vuelo». Mientras caminaba hacia la puerta de embarque, con su maleta al hombro, Canelo sintió una mezcla de alivio y furia contenida. Había ganado esta ronda, pero no sin costo. La humillación, aunque breve, le recordaba las veces que, de joven, lo habían mirado por encima del hombro por ser un naco de barrio.
pero también le recordaba por qué peleaba, no solo por títulos, sino por dignidad, por su gente, por México. Subió al avión justo cuando anunciaban la última llamada, y al sentarse en su lugar, cerró los ojos, dejando que el rugido de los motores ahogara los ecos de la confrontación. Sabía que esto no terminaba aquí. Ricardo Méndez había cruzado una línea, y Canelo, con la misma determinación que lo había llevado a la cima, se prometió que no dejaría que esta injusticia pasara desapercibida. La verdadera pelea apenas comenzaba. El rugido del avión que llevaba a Saúl Canelo Álvarez a Las Vegas se desvanecía en la distancia, pero el eco de la humillación en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez resonaba aún en su mente. Mientras el horizonte de la Ciudad de México se perdía bajo las nubes, Canelo, sentado en su asiento junto a la ventana, miraba el cielo estrellado, dejando que sus pensamientos se ordenaran como los golpes que planeaba en el ring. La pelea que lo esperaba en Las Vegas era monumental, un combate que los titulares ya llamaban la batalla del año. Pero, por primera vez en mucho tiempo, su corazón no estaba completamente en el cuadrilátero. La actitud de Ricardo Méndez, el oficial de seguridad que lo había tratado como un delincuente común, había encendido una chispa diferente en él. No era solo una ofensa personal, era un recordatorio de las barreras que aún enfrentaban tantos mexicanos, aquellos que, como él, venían de orígenes humildes y llevaban el peso de los prejuicios en cada paso. Canelo sabía que no podía dejar que esto pasara desapercibido. Ganaría su pelea en Las Vegas, sí, pero también pelearía otra batalla, una que no requería guantes, sino verdad y justicia. Al aterrizar en Nevada, con el brillo de los casinos destellando en la noche, tomó una decisión. Cuando regresara a México, haría que la voz de los silenciados se escuchara, empezando por Ricardo Méndez y el sistema que le permitía actuar con impunidad. En Las Vegas, Canelo se sumergió en su rutina de preparación. Los días previos al combate fueron un torbellino de entrenamientos intensos, entrevistas con la prensa y reuniones con su equipo. En el gimnasio, bajo las luces fluorescentes, sus puños golpeaban el saco con una precisión letal, pero cada golpe llevaba una carga emocional distinta. Sus entrenadores notaron una intensidad nueva en él, una determinación que iba más allá de la competencia. «Estás peleando como si tuvieras algo que probar, Saúl», le dijo su entrenador, Eddie Reynoso, mientras le ajustaba las vendas. Canelo sonrió, pero no respondió. No era solo la pelea contra su oponente lo que lo impulsaba, era la necesidad de demostrar que nadie, ni siquiera un oficial de aeropuerto con una placa brillante, podía pisotear su dignidad. La noche del combate, el T-Mobile Arena estaba a reventar. Miles de fanáticos mexicanos ondeaban banderas tricolores gritando su nombre. Cuando Canelo subió al ring, con su bata roja y verde, el rugido de la multitud fue ensordecedor. El combate fue una obra maestra. Cada movimiento suyo era una danza de poder y estrategia. En el 10º asalto, un gancho de izquierda envió a su rival a la lona, sellando una victoria que los comentaristas llamaron legendaria. Mientras levantaba el cinturón de campeón, bañado en sudor y luces, Canelo dedicó su triunfo a México, a su gente, a aquellos que luchaban contra la adversidad todos los días. Pero en su mente, una parte de él ya estaba de vuelta en el aeropuerto, planeando su próximo movimiento. De regreso en México, Canelo no perdió tiempo. Reunió a su equipo legal y de relaciones públicas en su casa en Guadalajara, una propiedad sencilla que reflejaba su gusto por la autenticidad sobre el lujo. Sentados alrededor de una mesa de madera, con el aroma de tamales caseros flotando en el aire, Canelo relató el incidente con Ricardo Méndez. Su abogada, Mariana Torres, una mujer de mirada afilada y reputación impecable, tomó notas minuciosamente. «Esto no es solo sobre ti, Saúl», dijo, ajustándose las gafas. «Es sobre un patrón de abuso que afecta a miles de viajeros. Si presentamos una queja formal, podemos presionar por cambios reales». Canelo asintió, sus manos descansando sobre la mesa, aún marcadas por los golpes de la pelea. «No quiero que nadie más pase por esto», dijo. «No solo por mí, sino por el señor que vende tacos en la esquina, por la señora que limpia casas, por todos los que son tratados como menos por cómo se ven». Mariana sonrió, impresionada por su convicción. Juntos, redactaron una carta detallada al director del aeropuerto Benito Juárez, con copias enviadas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La carta no solo describía el trato injusto hacia Canelo, sino que también exigía una investigación sobre las prácticas de los oficiales de seguridad y medidas para prevenir la discriminación. El video grabado por la joven en el aeropuerto, que se había viralizado en redes sociales con el hashtag Justicia para Canelo, añadió una presión inmensa. En Twitter, Instagram y TikTok, miles de usuarios compartían sus propias historias de maltrato en aeropuertos mexicanos. Un estudiante detenido por llevar demasiados libros, una mujer indígena interrogada por su vestimenta tradicional, un trabajador migrante acusado sin pruebas de llevar dinero sospechoso. El caso de Canelo se convirtió en un símbolo, un grito colectivo contra el abuso de poder. Los medios de comunicación, desde Televisa hasta ESPN México, cubrieron la historia sin descanso. Los titulares gritaban: Canelo, el campeón que lucha fuera del ring, y oficial de aeropuerto humilla al orgullo de México. En los cafés de la Ciudad de México, en los mercados de Oaxaca, en las plazas de Chihuahua, la gente hablaba de Canelo no solo como boxeador, sino como un defensor de la justicia. Sin embargo, Canelo, fiel a su naturaleza, evitó los reflectores, rechazó entrevistas sensacionalistas y se enfocó en que la queja avanzara por los canales correctos. No quiero fama de esto, le dijo a su equipo. Quiero que cambie algo. En el aeropuerto, la carta de Canelo desató una tormenta interna. Laura Guzmán, la jefa de asuntos internos, una mujer de carácter firme pero agotada por años de lidiar con burocracia, leyó la queja con una mezcla de incredulidad y preocupación. No era la primera vez que el nombre de Ricardo Méndez aparecía en una queja. En los últimos 5 años, había acumulado reportes de viajeros que lo acusaban de rudeza, comentarios despectivos y un patrón claro de señalar a personas de apariencia humilde o de comunidades indígenas. Sin embargo, la falta de personal y la protección de ciertos supervisores habían permitido que Ricardo siguiera en su puesto. Pero esta vez era diferente. La queja venía de Canelo Álvarez, una figura cuya influencia trascendía el deporte, y el video viral era una evidencia imposible de ignorar. Laura convocó una reunión urgente con el director del aeropuerto, Roberto Salazar, y el equipo de seguridad. Esto no es solo una queja, dijo, golpeando la mesa con la carta. Es un escándalo que puede dañar la reputación del aeropuerto. Necesitamos una investigación completa, y la necesitamos ya. La investigación comenzó de inmediato. Los oficiales revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del día del incidente, que mostraban a Ricardo revisando la maleta de Canelo con una agresividad innecesaria mientras otros viajeros pasaban con chequeos mínimos. Entrevistaron a la joven que grabó el video, identificada como Sofía Ramírez, una estudiante de periodismo que se había convertido en una heroína en redes. Sofía relató cómo Ricardo ignoró las credenciales de Canelo y lo trató con desprecio, incluso después de que otros pasajeros lo reconocieron. También hablaron con Gerardo López, el supervisor de la aerolínea, quien confirmó que no había ninguna justificación para la detención prolongada. Pero la evidencia más contundente vino de los propios colegas de Ricardo. Uno de ellos, un oficial joven llamado Miguel Ángel, admitió bajo presión que Ricardo tenía una manía por señalar a viajeros que no parecían de clase alta. Siempre decía que era su instinto, confesó Miguel, mirando al suelo. Pero todos sabíamos que era algo más. Mientras la investigación avanzaba, Ricardo fue suspendido temporalmente, una decisión que lo enfureció. En la sala de descanso del personal, donde solía fanfarronear sobre su autoridad, ahora se sentaba solo, con el rostro enrojecido por la rabia. Cuando recibió la notificación de su suspensión, rompió el papel y maldijo a Canelo, a los medios, al mundo entero. «Ese tipo no es nadie», gritó a un colega que lo miraba con lástima. «Solo es un boxeador que se cree importante». Pero su bravata no podía ocultar el miedo que empezaba a crecer en su interior. Las quejas anteriores, que había esquivado con facilidad, eran de viajeros sin recursos ni voz. Canelo, en cambio, tenía el peso de una nación detrás de él. Ricardo comenzó a darse cuenta de que esta vez no escaparía tan fácil. La audiencia disciplinaria de Ricardo se llevó a cabo en una sala austera del aeropuerto, con un panel formado por Laura Guzmán, Roberto Salazar y un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ricardo, vestido con un traje arrugado, intentó defenderse. A través de su representante sindical,
argumentó que solo seguía protocolos de seguridad, que la maleta de Canelo le parecía sospechosa y que no tenía prejuicios contra nadie. Pero las pruebas eran abrumadoras. Las grabaciones mostraban su actitud hostil. Los testimonios de Sofía y Gerardo eran irrefutables y los datos recopilados revelaron que Ricardo había detenido desproporcionadamente a viajeros de origen indígena o de clase trabajadora. Laura presentó un informe que detallaba 12 quejas previas contra Ricardo, todas archivadas por falta de evidencia. «Esto no es un incidente aislado», dijo, su voz firme. «Es un patrón de abuso que no podemos tolerar». Tras horas de deliberación, el panel anunció su decisión. Ricardo Méndez sería despedido de inmediato por conducta indebida grave. Además, se recomendó que la Fiscalía General revisara el caso por posibles violaciones a los derechos humanos. Ricardo, atónito, intentó protestar, pero 2 guardias de seguridad lo escoltaron fuera. Su placa fue confiscada y se le prohibió volver al aeropuerto. Mientras salía, con la cabeza gacha, algunos de sus antiguos colegas lo miraron con una mezcla de alivio y desprecio. El hombre que una vez se jactaba de su poder ahora era un paria. Esa misma tarde, el aeropuerto emitió un comunicado confirmando la destitución de un oficial de seguridad por violar los estándares de conducta, sin mencionar a Canelo directamente, pero todos sabían de quién se trataba. La noticia de la caída de Ricardo se extendió como pólvora. En las redes sociales, el hashtag Justicia para Canelo dio paso a Cambio en el aeropuerto, con usuarios celebrando la victoria de Canelo y exigiendo reformas en todo el país. Los medios entrevistaron a expertos en derechos humanos, quienes señalaron que el caso reflejaba un problema sistémico en las instituciones mexicanas. Canelo no solo luchó por él, dijo una analista en un programa de radio. Luchó por todos los que han sido humillados por un uniforme. En los barrios de México, desde Nesa hasta Tijuana, la gente hablaba del caso con orgullo. «Ese es nuestro Canelo», decía un taquero en un puesto de la calle, mientras cortaba carne al pastor. No se dejó, y ahora todos vamos a estar mejor. El impacto del caso no se quedó en palabras. El aeropuerto Benito Juárez, bajo presión pública y gubernamental, anunció un programa de capacitación obligatoria para todos los oficiales de seguridad. Los cursos, diseñados con la ayuda de organizaciones de derechos humanos, se enfocaron en la sensibilización contra el racismo, el clasismo y la discriminación. Los oficiales practicaron escenarios de desescalada, aprendiendo a tratar a los viajeros con respeto, independientemente de su apariencia. Además, se implementó un sistema de monitoreo más estricto, con cámaras corporales para los oficiales y un comité civil que revisaría las quejas. Laura Guzmán, revitalizada por el caso, lideró la iniciativa con una pasión que no había sentido en años. «Este aeropuerto es la puerta de México al mundo», dijo en una reunión con su equipo. «No podemos permitir que la primera impresión de un viajero sea la de un abuso». Canelo, mientras tanto, retomó su vida con la misma humildad de siempre. En Guadalajara, entrenaba a jóvenes boxeadores en un gimnasio comunitario, compartiendo no solo técnicas, sino lecciones de vida. «Nunca dejen que alguien los haga sentir menos», les decía, mientras les enseñaba a moverse en el ring. «Pero peleen con la cabeza, no solo con los puños». Su bandeja de entrada se llenó de mensajes de agradecimiento. Una madre que había sido humillada en un aeropuerto, un estudiante que temía viajar por su origen indígena, un trabajador que ahora sentía que su voz importaba. Cada mensaje reforzaba su convicción de que había hecho lo correcto. Un día, mientras visitaba un mercado en Jalisco, Canelo se encontró con Sofía Ramírez, la joven que grabó el video. Ella, ahora una figura conocida en redes por su valentía, lo abrazó como si fueran viejos amigos. «Gracias a ti, las cosas están cambiando», le dijo, mostrándole un artículo sobre las nuevas políticas del aeropuerto. Canelo sonrió, quitándose la gorra por un momento. «No, gracias a ti, Sofía. Tú hiciste que el mundo lo viera». Ese encuentro, aunque breve, fue un recordatorio de que la justicia no es solo un acto individual, sino un esfuerzo colectivo. Canelo sabía que el camino era largo, que el clasismo y el racismo no desaparecerían de la noche a la mañana, pero también sabía que con cada paso, con cada voz que se alzaba, México podía ser un lugar más justo. Mientras el sol se ponía sobre el mercado, con el aroma de elotes asados llenando el aire, Canelo se sintió en paz. Había ganado en el ring, pero esta victoria,
la de la dignidad, era la que llevaría en el corazón para siempre.